Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, en un ratito vamos a comenzar y ojalá sus compañeros se vinculen el resto de la hora o que vean la clase grabada en YouTube. Bueno, vamos a ver de los últimos temas de esta unidad para la siguiente semana tomar una prueba para que no se acumulen muchos temas y vayan teniendo algunas notas de lecciones. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama funciones cuadráticas. Pero antes de entrar a funciones cuadráticas, vamos a hacer un repaso de lo que son funciones. Entonces, ya vimos un tipo conmigo de funciones lineales, y estamos viendo para graficar inecuaciones y otro tipo de problemas. Ok, entonces, nuevamente, ¿y de qué va a ser la lección la siguiente semana? Va a ser casi de todo esto, de lo que es funciones, de lo que es intervalos, todo lo que vimos en las últimas clases. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son funciones Cuadráticas. Cuadráticas. Listo, entonces, cuadráticas. Ok. Nuevamente, antes de entrar a ver lo que es realmente funciones cuadráticas, vamos a hacer un repaso. Funciones es una relación que hay entre dos variables. Por lo general, en matemáticas, estas variables se representan con la letra X y con la letra Y
o también f de x, ¿sí? En la que x es la variable independiente y la independiente, y es la variable dependiente. Listo. Antes de entrar a lo que es el gráficas y todo lo demás, ¿cuál es la definición exacta de funciones? Funciones es una relación entre dos variables, la independiente y dependiente, en la que el valor de la dependiente o de la y le pertenece uno y solamente un valor para la variable x. Bueno, así en formas, dichas formas es un poco de trabalenguas. Y lo que más les toman en exámenes para entrar a las universidades o para, si se mantiene el examen para graduarse, es el siguiente, es ya con gráficas. Y en la gráfica sí me gustaría que eso sí ya quede dominado y que no se olviden, porque es lo más importante en funciones. Vamos a tener un plano cartesiano. Sí, recuerden, el plano cartesiano siempre ponerle la x y la y. La variable independiente siempre en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje y. Entonces, ¿yo cómo sé que es una función? Solo viendo la gráfica. El método es trazar una línea vertical, ¿sí? Una línea vertical en la gráfica que tengamos. Supongamos que tenemos una gráfica tipo S, algo así. Ya, supongamos que esta es una función cualesquiera. Si yo trazo una línea vertical imaginaria, en este caso voy a hacer con la regla vertical, ok, le trazo y me doy cuenta que toca en 1, 2 y 3 puntos. Cuando sucede esto, si toca en más de un punto, o sea, en 2, puede tocar en 3, en 4, en los puntos que sean, pero es más de uno, esto de aquí no es función, ¿sí? Entonces, no es función cuando toca más de un punto. Si toca 2, 3, ya, en este caso toco Buenos en días, profe. buenos días. Entonces, eso es lo principal que se debe tener en el concepto de funciones, ¿sí? Mediante gráficas. Si yo les doy cualquier tipo de gráfica, decir si es función o no es función, ¿cuál es el procedimiento nuevamente? Trazo una línea, si quieren, pueden hacer como hice este momento, así, con una regla y un esfero, o mentalmente trazan una línea vertical. Si la línea vertical, y la línea vertical puede ser en donde sea. Puede ser, por ejemplo, podría haber hecho acá, podría haber hecho acá, pero lo recomendable es donde usted tenga la duda. Yo, por ejemplo, tengo la duda aquí, digo, justo en ese tramo, parece que tocan 2 o 3 puntos. Entonces, justo en ese tramo que yo tengo la duda, trazo mi línea vertical y si toca en más de un punto, en este caso toco 1, 2 y 3 puntos, no es función. Sí, eso es lo principal que necesito que sepan el momento cuando les da una gráfica. Si yo tengo esta gráfica cualesquiera, voy a hacer otra gráfica. Nuevamente, las gráficas de las funciones siempre van a estar en el plano cartesiano, es decir, en el eje X y en el eje Y. Ok. Tengo el eje X, siempre el eje X es el horizontal y el eje Y el vertical. Listo, entonces voy a tener, por ejemplo, la circunferencia. Al tener la circunferencia, ya, rápidamente, esta es una función, bueno, una gráfica. No sé si es función todavía. Entonces, yo puedo trazar la línea donde quiera. Por ejemplo, podría ser acá, pero no me va a servir de nada porque ni siquiera le toca la gráfica. Voy a donde, me aproximo a donde está la gráfica, es decir, por aquí, y trazo una línea donde usted quiera. Sí, yo creo que por aquí se puede presentar el problema. Entonces, tengo un punto y 2 puntos. Como ya tocó en 2 puntos, este de aquí no es Función. de sencillo. Entonces, es la única forma rápida de saber si es o no es función. ¿Sí? ¿Cuándo es función? Aquí sería función cuando yo le tenga solo la mitad de la circunferencia ahí. ¿Sí? O puede ser así, o puede ser así, de las dos formas. Ahí sería una función, porque solo tengo la mitad. Pero bueno, ya vamos a ir practicando funciones. Lo que ahorita quiero que quede claro es cómo saber si es o no es función. Y la mayoría de exámenes que les van a tomar es de la siguiente manera. Es así. Siempre les dan una gráfica y les preguntan, eso no es función. Entonces usted busca un tramo que puede decir, tal vez este tramo, voy a hacer otro, por ejemplo, un poco exagerado, bueno, con otro color para aprovechar rápidamente. Entonces, supongamos que tienen ahí una línea recta y viene y se hace algo así, y se va de nuevo al infinito. Algo así que hice este momento.
Entonces no me va a servir de nada hacer acá, ni hacer acá la línea. ¿Sí? No me sirve, porque ahí no tengo duda. Ahí yo sé que sí es función. ¿Dónde tengo la duda? Aquí, en ese sector. Trazo una línea vertical. Por ejemplo, supongamos que yo tracé la línea ahí. ¿Sí? Al trazar la línea ahí, ¿cuántos puntos tengo? 1, 2, 3. Es decir, toda esta gráfica, ¿qué es? No es función. Función. Eso es todo. Entonces, eso tienen que dominar lo que les va a servir de aquí hasta que acaben de ver matemáticas. Siempre que alguien les pregunta o les dé una gráfica, dicen, esa no es función, hacen esta comprobación, y si tocan un solo punto, es función. Y si tocan más de un punto, en 2, en 3, bueno, eso ya depende. A veces tocará en 5, en 6. Eso no es función. Es lo primero que quede claro. Entonces, viendo esto ya de lo que eso no es función, ahora sí vamos a las funciones que estábamos viendo. Las funciones más comunes, y voy a dividir en varios tramos, porque es lo más importante, y las más famosas que se ven en el bachillerato, son las funciones polinómicas. ¿Sí? Polinómicas. ¿Qué son las funciones polinómicas? Son todas las que tienen estructura de un polinomio. ¿Cuáles son los polinomios? Los polinomios son las que no tienen, por ejemplo, fracción. ¿Sí? Las más sencillas, x al cuadrado más x más 2. Esto es un polinomio sencillo, un polinomio de segundo grado, porque el grado más alto o el mayor grado es el que da el valor al polinomio. Eso, bueno, veíamos en la suma, en la multiplicación. Ahora, lo que quiero que quede claro también es no confundir, por ejemplo, si yo tuviera un medio de x al cubo más 3x, dicen, profe, esta de aquí ya no es función polinómica, porque aquí ya tengo una fracción y y eso de aquí está incorrecto, se puede decir, porque sigue siendo función polinómica, ¿sí? Eso vamos a diferenciar en este momento rápidamente. ¿Cómo saber cuándo es polinómica, cuándo es racional? Es otro tipo de función racional y función radical. ¿Sí? La racional o fraccionaria es la que tiene fracción, es decir, la variable independiente, es decir, la x está en el denominador. Ejemplo rápido, 1 sobre x. Esta es de la más conocida, pero fíjense dónde está la x. La x ya está en el denominador. En cambio, acá, la x seguía ¿dónde? Si se dan cuenta, sigue arriba. Lo único que tenía era el coeficiente, el número, pero el número no me interesa. Aquí lo que me va a interesar siempre van a ser las x, ¿sí? Si la x está así, en forma de polinomio, así por eso se llama polinómicas en forma de polinomio, no pasa nada. Pero si está abajo en el denominador, se llama racional. Y la radical es cuando por ejemplo, la más famosa también, raíz de x. ¿Sí? Está dentro de la raíz, porque yo en el examen les puedo tomar la siguiente. Seleccione verdadero o falso. La siguiente función es polinómica, raíz de 3 por x, por ejemplo. Esta de aquí es polinómica, ¿sí o no? Entonces todos dicen, no, no es porque es racional. Y ahí estaríamos fallando. Porque fíjense, la variable x está fuera de la raíz. Sigue quedando, o sea, no está ni en el denominador ni dentro de la raíz, es polinómica. Sí, eso es lo que yo quiero que quede claro. Igual esta, no significa que porque tenga una fracción en números sea racional. La x, por ejemplo, aquí sí sería una función polinómica, por ejemplo, 2 más x sobre x, porque la x está en el denominador. Acá no importa, acá pueden ser infinitas fracciones de números, no pasa nada. ¿Qué me tengo que fijar? En la x, ¿sí? En la variable. Entonces, ahora sí enfoquémonos, bueno, con esto de aquí que les he dado, esas racional y radical, van a verlas en primero, en segundo bachillerato, por lo general. Lo que vamos a enfocarnos es esta de aquí, las que también son las más usadas. Las fracciones polinómicas tienen forma de polinomio, es decir, siempre están x por x al cuadrado, x al cubo y todo eso, lo demás. Estas de aquí se dividen en dos principales. Las primeras que ya vimos, que son las funciones lineales. ¿Sí? Las funciones lineales. La anterior semana recordamos un poco de ellas para graficar las inecuaciones. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Se acuerdan? Teníamos la inecuación, transformábamos en una ecuación y nos generaba una línea recta. Se llaman funciones lineales porque el gráfico siempre es una línea recta. Esto es lo principal que tenemos que recordarnos. Ok, entonces la línea recta, perdón, las funciones lineales y toda función va siempre a depender algunos criterios que siempre tiene que analizar
La primera de ellas sería ver si es función o no es función, ya dado la gráfica. Entonces, eso ya vimos. ¿Cómo sabemos? Hacemos una línea vertical, pero bueno, en este caso ya les voy a dar que sean funciones para agilizar el proceso. Lo siguiente que tengo que ver se llama dominio. Ya deben haber visto en años anteriores, pero igual vamos a recordar qué es el dominio. También vamos a ver lo que es el recorrido. ¿Sí? El recorrido. Y vamos a ver lo que es la monotonía. Y por último, bueno, hay varios criterios. Los más importantes son dominio, recorrido, por lo general. Después monotonía y también raíces. ¿Sí? Raíces. Eso es por lo principal que siempre vamos a ver. Estas cuatro cosas. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio es todos los valores que puede tener la variable X. ¿Sí? Todos los valores. Por ejemplo, si yo tengo una función lineal de este estilo, por ejemplo, una línea así, por ejemplo, significa todos los valores que la X puede tomar. Esto también sería bueno que se acuerden, que le pongan una nota. Todas las funciones polinómicas, todas las funciones, pueden ser la lineal, la cuadrática, la cúbica, que vamos a ver, bueno, que se verá en años posteriores, todas las polinómicas, el dominio siempre es este, nunca cambia. Entonces no hay que analizar ni nada, simplemente es de menos infinito a más infinito. Es una forma de escribir así, de menos infinito a más infinito. Otra forma de escribir es que el dominio son todos los números reales. ¿Cómo se escribe eso en forma de matemática? Se pone X, la E, pero está ahí algo así como una C y una línea en la mitad, significa pertenece a todos los números reales. ¿Sí? Entonces, así se escribe de otra forma. X pertenece a todos los números reales. Otra forma de escribir, o pueden escribir de menos infinito a más infinito. Eso entonces que quede claro. En polinómicas. Siempre en polinómicas se cumple esto. Y bueno, rápidamente en gráficas, ¿cómo se vería esto? Siempre se ve de izquierda a derecha. Sí, de izquierda a derecha. ¿Desde dónde comienza? Como esto puede seguir alargando, significa que está viniendo desde el menos infinito, que es todo lo de acá, con el que todo es menos de acá, y está avanzando, como eso también yo acabé ahí, pero puede continuar, ¿sí? ¿Es hasta dónde? Hasta el más infinito. ¿Por qué digo esto? Porque rápidamente voy a hacer aquí la función radical. La función radical en la gráfica, rápidamente lo voy a hacer para no demorarme mucho. Es algo así. Justo comienza acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ven que si yo viniera de la izquierda, no hay nada. En ningún lado hay función. ¿Desde dónde empieza a haber función aquí? ¿Desde qué número? Desde el 0. Justo desde el 0, de izquierda a derecha. Vengo y hasta dónde está, se va la función. Si esto se alarga, se alarga, se alarga, esto va hasta más infinito. ¿Sí? Se vean, muy diferente el dominio. En este caso va desde 0 a más infinito y en la lineal venía de menos infinito a más infinito. Entonces, pero bueno, nuevamente, en las funciones lineales siempre es esto, de menos infinito a más infinito. Y cómo se ven las gráficas, de izquierda a derecha. Ahora vamos al recorrido, rápidamente, y eso vamos a practicar un poco. El recorrido es lo que va en cambio de abajo, siempre vamos a conocer desde abajo hasta arriba, siempre, desde abajo hasta arriba, donde si hay función. Nuevamente, esto se puede alargar, es decir, viniendo desde acá abajo, ¿sí? Hay función, sigo avanzando y eso también se alarga, es decir, mientras más avance, más se va alargando esta función. ¿Hasta dónde llega el recorrido? Es decir, viene desde menos infinito y como se va hasta donde yo no puedo, hasta donde ya no veo, significa que va hasta más infinito. Eso entonces es en la función lineal. Esto siempre pasa en las funciones lineales. De menos infinito a más infinito en el dominio y recorrido. Esto es importante porque en la función cuadrática no va a pasar eso. Va a cambiar una cosa y ya vamos a ver cuál. Pero rápidamente voy a hacer un ejemplo de los que se toman en los exámenes. Por ejemplo, tenemos el eje cualesquiera. ¿Sí? Entonces tengo aquí menos 5 y aquí tengo 5 positivo. Listo. Ok, entonces tengo una función así, algo así. Una semicircunferencia. No es una circunferencia completa, porque si fuera la circunferencia completa ya no sería función. Recuerden, hacíamos una línea vertical, lo que vimos al inicio de la clase.
Ok, entonces aquí lo que les piden y siempre les van a pedir es, pongamos aquí que sea el 4, ya. Entonces sería menos 5, 5, y aquí este punto que le toca es el 4, y aquí es el 0, el origen, recuerden. Ok, entonces vamos al dominio. Explico esta y en la siguiente hacemos un ejemplo con ustedes. Dominio, vengo de izquierda a derecha. Si me fijo acá, no está dibujado nada. Empieza a ver función desde qué punto. Desde el 5. ¿Hasta dónde empieza a ver función? Aquí se está dibujado, este semiarco está dibujado y llega hasta dónde? Hasta el 5. Porque si me voy más acá, ya no hay nada, ya no hay ninguna gráfica. Justo dice que termina en dónde la función. En el más 5. Y justo también lo que vimos en intervalos. Si están los círculos, o bueno, estos puntitos, los límites sin pintar, significa que van entre paréntesis o son abiertos. Recuerden, los límites, intervalos abiertos, perdón. Sí, cuando no están pintados son entre paréntesis. Y ahora vamos con el recorrido. Bueno, ese es el dominio. El recorrido ahora es de abajo hacia arriba. Si yo me empiezo a venir desde acá abajo, no hay nada graficado. La función comienza justo desde dónde. Fíjense, este sería más o menos desde dónde empieza a ver la función. ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto en el eje Y? Pero verán que el recorrido es en el eje Y, en el dominio es en el eje X. ¿Desde dónde empieza a ver función en el recorrido? ¿Desde qué punto? Desde aquí. ¿Qué punto es este en el eje Y? Alguien que me diga. ¿Desde qué punto es este? Punto cero. Exacto, genial, desde el 0. Y en el 0 hay función, pero hay función en el punto 0. ¿Entonces hay función? No, porque justo aquí es un hueco. Recuerden, eso fuera como si fuera huecos. No hay función, es decir, el 0 va entre paréntesis. ¿Y hasta dónde llega la función? Exacto, sigo, ¿hasta qué punto llega? El eje Y. 4. Genial, hasta el 4. Pero en el 4 le toca o no le toca la función. Aquí está una línea, ¿está pintado o está sin pintar el círculo? ¿Le toca o no le toca el 4? Está pintado. Exacto, le toca. Entonces, ¿qué va? Corchetes. Recuerden, cuando es pintado, es corchetes. Entonces, cuando les dé una gráfica, lo más sencillo en el dominio, nuevamente, van de izquierda a derecha. Si hay función, van viendo desde dónde hasta dónde. Por ejemplo, aquí venía desde menos infinito a más infinito. En este caso venía desde menos 5 a 5, en X, eje horizontal. Y el recorrido va desde abajo hacia arriba, porque aquí la mayoría de personas se confunde y dice desde abajo y justo llega al 5. Digo, pero el 5 es en X, no es en Y. ¿En Y qué punto está tocando? Es el 0. ¿Hasta qué punto? Hasta el 4. Entonces vamos a hacer una, eh, un ejemplo para ver qué tanto han entendido del tema. Si estamos bastante bien en esto, porque es de lo que, una pregunta que casi siempre tomo, pero veamos qué tal les va. Listo, ok. Entonces, un punto al que me den el dominio y recorrido de la siguiente función, esto es menos 4. Pongamos aquí 4, aquí pongamos 3 y aquí pongamos menos 3. Listo, entonces, ¿cuál es? Algo así es como una elipse. Listo, entonces aquí está abierto, abierto y cerrado y cerrado. Listo, algo así más o menos. Aquí está abierto, recuerden, es sin pintar y aquí están pintados los extremos. ¿Cuál sería el dominio y el recorrido de esa función? Un punto que me dé esos valores. Ok. Desde menos X hasta X. Digamos, desde menos 4 hasta 4 en X. Bueno, por ahora voy a decir que no, no es esa respuesta. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Y qué dijo? Perdón, el dominio. El dominio y el recorrido de esa función. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, aquí la respuesta. ¿Alguien tal vez? ¿Nadie? Aquí la respuesta, si les ponen algún rato así o yo les pongo el examen, la respuesta es esta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué me da? ¿Por qué me dice por qué no es función?
porque hay más de dos Tocaría los puntos, puntos. tocaría los puntos. Exacto. Aquí no había ni dominio ni recorrido, por ese simple hecho. Por ejemplo, yo trazaba una línea aquí, tocaba aquí, Mm, tocaba acá. Sí, bueno, por a veces, por apurados, nos olvidamos lo fundamental, que era ver si es o no es función. Ajá, entonces eso les puedo tomar en el examen. Y sí sería bueno porque siempre, pues eso también en exámenes, siempre les ponen eso, no es función, esta siguiente, y se ponen a hacer todo, y al comienzo no se identifican si es o no es función. Entonces eso siempre pendientes al hacer estos problemas en matemáticas. Bueno, supongamos, ahora sí, bueno, no puedo borrar, pero así supongamos que yo tuviera, este de aquí no existe, ya. Tengamos solo la parte de acá abajo. Entonces ahí sí va a ser función. Entonces ahí lo que decía su compañero está correcto. La función del dominio sería desde menos 4 hasta 4 en X, perdón, entre paréntesis, y el recorrido sería desde menos 3 hasta ¿dónde? Justo hasta aquí, hasta este puntito de acá, que sería el menos 3, perdón, entre corchetes hasta el 0. Nuevamente, ¿por qué corchetes? Porque si le toca, el punto está pintado aquí. En cambio aquí está entre paréntesis, perdón, está sin pintar los circulitos, los extremos, ¿sí? Significa que no le toca el punto 0, sería en este caso en Y. Listo, pero bueno, eso sería los dos primeros puntos. Vamos con la siguiente, que es la monotonía de las funciones. La monotonía de cualquier función es si es, solo hay dos criterios, si es creciente o decreciente. ¿Sí? Si es creciente o decreciente. ¿Cómo yo sé si es creciente o decreciente? Hay varias formas de saber así mismo, forma matemática, se llama analítica, haciendo con números o viendo la gráfica. Yo sé si una función es creciente o decreciente si un punto anterior o un punto, por ejemplo, si yo tengo el plano cartesiano, vamos a trabajar con la primera que vimos al inicio de este año, vimos las funciones lineales. Esta es una función lineal cualesquiera. Entonces yo tomo un punto cualesquiera, por ejemplo, puedo tomar este punto de aquí, que es el punto menos 2, ¿sí? En X. Y luego cojo otro punto cualesquiera, este podría ser el punto 4 en X, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo este punto y veo en la gráfica en la que tengo, si este punto es mayor al siguiente, significa que la función es decreciente. Sí, porque va a decrecer. La función se hace más pequeña, se podría decir. Y creciente es cuando este punto es menor al siguiente. Por ejemplo, si yo me fijo aquí en Y, recuerden que esto es X en horizontal y en Y sería 0, porque ni sube ni baja, está justo aquí. En cambio, en el 4 sería, bueno, rápidamente para no equivocarnos, ¿cuál sería el punto este? Sería menos 2,0. Sí, recuerden, X, Y. Y en el punto que le corresponde acá, sería más o menos 4, 1, 2, 3, 4, 4,5. O sea, aquí sería el punto 4, 4,5. Sí, ese sería el punto acá en cambio. Entonces, fíjense, si yo cojo este punto, que es el anterior, me da 0. En ese punto, ¿cuánto me dio? 4,5. ¿Cuál es mayor? ¿El primero o el segundo? El segundo. Es decir, la función que es, si este era mayor al primero, es creciente. La función va creciendo, ¿sí? Por eso es el nombre, creciente. Eso es lo primero que vas a tener. Vamos a hacer el ejemplo rápidamente. En la misma hagamos, solamente que con otro color, de una función decreciente. Una función decreciente puede ser algo así, ¿sí? En el sentido opuesto, ¿sí ven? Se formó hasta una X. Listo, puedo tomar el mismo punto. El mismo punto aquí sería el menos 2, pero para esta función tendríamos acá el punto. Sería el punto menos 2, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exacto. 6, el punto menos 2, 6. Y cojamos el mismo para el 4. Para el 4 sería el punto 4, 1. 4,1. Entonces, fijemos aquí, ¿el 1 es mayor o menor al 6? El 1. menor, Entonces, ¿qué es la función en este caso? Es decreciente. Ajá, entonces eso es lo principal que tenemos que fijarnos. Y es fácil de ver, rápidamente. Algunos chicos dicen, simplemente veo que está por debajo del nivel, dicen algunos. Es decir, aquí está el nivel aquí, y como el siguiente punto está por debajo de ese nivel, es decreciente. En cambio, acá está por encima de este nivel,
significa que es, bueno, hay diferentes formas de ver, pero aquí sería simplemente ver eso. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Y, bueno, ya tenemos esas dos, se podría decir, tres criterios, por favor. Entonces, recordemos, estos son los criterios que estábamos viendo. Dominio, recorrido, monotonía, y ya para terminar vamos a ver lo último, que son raíz, ya para comenzar a ver todo eso en la función cuadrática. ¿Qué es las raíces? Las raíces de una función son los puntos que tocan al eje X, ¿sí? Eso vamos acá. Raíces. Raíces. Son los puntos, ¿ya? Son los puntos que tocan al eje X. O también algunos dicen cuando Y es igual a 0. Bueno, así, escrito a veces es un poco complicado, pero la gráfica es sencilla. Nuevamente, vamos a tener una gráfica cualesquiera. Ok, y vamos a tener la siguiente función, la que estábamos utilizando, una función lineal. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la raíz de esta función lineal? Me fijo en la gráfica que tengo y me fijo solo en el eje X. El punto donde le está tocando al eje X, esto se llama raíz. Solo esto de aquí, este punto de aquí. Se llama raíz. Aquí, si se dan cuenta, siempre el punto va a ser 0 en Y. Siempre este punto, es decir, el segundo número que les da el par ordenado, siempre va a ser 0. Es decir, Y siempre va a ser 0. En este caso, X vale 3. ¿Sí? Si cuento los cuadritos. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál ha sido? Ah, y la respuesta, ¿cómo se escribe? Por ejemplo, si yo le pido la raíz de la siguiente función lineal, ¿cómo debe escribir usted? La raíz es así, simplemente. La raíz es 3. Es decir, el número en donde le toca. Aquí es fácil cuando tenemos una función lineal, porque la función lineal solo tiene una raíz. Vamos a tener otro tipo de funciones. Por ejemplo, voy a hacer una función que se ve en tercer año bachillerato, pero rápidamente se llama función seno. La función seno es algo así, rápidamente. ¿Sí? Es como una especie de culebra. Bueno, está bastante mal hecha, pero es función. Aquí, bueno, si hago una línea vertical, toca en más de un punto, pero ya supongamos que es función por ahora. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a tener varias raíces. ¿Sí ven? Vamos a tener infinitas raíces, porque mientras más alargue, más va a ir creciendo. Pero sí vamos a tener, lo que quiero que se den cuenta es de que en una función puede haber una raíz, como hubo el caso, va a haber varias raíces, o también va a haber el caso de que no existan raíces. Y se dan. Por ejemplo, si yo tuviera la función de las que vamos a ver que son parabólicas o cuadráticas, ya haciendo como para que le vayan conociendo, es este. Por ejemplo, es una función de tipo así. Algo así son las parábolas. Ya vamos a hacer con más calma, pero rápidamente. Entonces, ¿dónde le toca esta función al eje X, que es este de aquí? ¿En qué punto le toca al eje X? ¿En qué punto? ¿Le toca al eje X en la gráfica? No le toca. No. Pero no significa que esté mal la gráfica. No es que está mal. Simplemente aquí, cuando usted le digan cuál es la raíz de esta función, si es el caso, usted simplemente escribe esta respuesta. No tiene raíz. Es todo. Nada más. Entonces, eso es lo que quiero rápidamente llegar. Va a haber funciones que tienen una raíz. Va a haber funciones que tengan dos raíces. Va a haber funciones que tengan infinitas raíces, que tengan muchas raíces. O puede haber también el caso de que funciones que no tienen raíces, pero no significa que esté mal, simplemente es un tipo de función. ¿Sí? Entonces, resumiendo rápidamente, bueno, esto ya deberían haber visto años anteriores, pero para recordar y todo lo demás, les estoy diciendo rápidamente. 4 cosas fundamentales. Dominio. Dominio es todo lo que es en el eje X, ¿sí? Todo lo que va de izquierda a derecha. Y vamos a tratar de trabajar en ese sentido. De izquierda a derecha. Siempre en eso. Jamás de derecha a izquierda. Ahí escribiríamos malos intervalos. Siempre de izquierda a derecha. Recorrido. Es todo lo que es en el eje Y, es decir, desde abajo hacia arriba. Monotonía. Solo hay dos respuestas. La creciente o decreciente. ¿Sí? Eso ya vimos acá. Y por último, las raíces. Los puntos en donde le toca la función. Vean, justo aquí podemos hacer un rápido ejemplo. Vean. Por ejemplo, aquí la raíz sería el punto 2,5.
0, el punto donde le toca. La raíz sería 2. La respuesta simplemente que sería la raíz 2. Aquí, ¿cuál sería la raíz de esta función que hice aquí? ¿Cuál sería la raíz de esta función? ¿Qué me dicen? El dominio de esta, las raíces de esta función. 5. ¿Por qué? Porque llega justo aquí, le toca justo aquí. ¿Sí o no? Sí. Ya, exacto. Le pareciera que sí fuera 5 la raíz, pero no es 5. ¿Por qué? Porque aquí está el círculo en blanco. Recuerden que cuando el círculo está en blanco significa que no le tocaba, que podría ser aquí cerquita al 5, pero no era justamente el 5. Es decir, este de aquí no tiene raíces, porque llega tan cerca al 5, pero nunca le toca. Recuerden, el círculo en blanco sin pintar significa que está cerquita, pero no le toca. ¿Cuándo sería la raíz 5? Cuando yo le pinte. Sí, pero como estaba sin pintar, bueno, ahorita le pinté. Como estaba sin pintar, este de aquí, la respuesta sería, la raíz sería, no tiene. Las raíces no tienen. Y creo que hice algunas más. Bueno, por acá rápidamente, esta de aquí era para ver si era función o no era función. Cuando no son funciones, no analizamos nada. Y aquí, justo estoy en este, aprovechando los gráficos. De la función en rojo, ¿cuál sería la raíz de esta de rojo? ¿Cuál sería la raíz? Esta sí ya podemos tener una raíz, la de rojo. Menos 2. Menos 2,0. Solo menos 2 sería la raíz. El punto donde le toca, genial, es 2, 0. Muy bien, exacto. El punto que le toca es menos 2, 0. Pues la raíz es solo el valor en X. ¿Sí? Es solo menos 2. Y eso nuevamente, ¿por qué no cojo el valor de Y? Porque en todas las raíces, siempre el valor de Y, ¿cuánto va a ser el valor de Y en todas las raíces? El valor en Y. 0. Exacto. Por eso es que no le cojo el punto en Y, le cojo solo el punto en X. Dicho esa explicación, ¿cuál sería la raíz de la de negro? ¿Cuál sería la raíz de la función en negro? Sería esta. ¿Cuánto será? La raíz del Y. 6. Exacto. La raíz es 6. ¿Por qué no digo raíz 6,0? Porque nuevamente en todas las raíces siempre va a ser 0. Y ya con eso terminamos porque se nos va el tiempo. La raíz de la función cuadrática, como aquí ya vamos adelantando un poco. Nuevamente tengo el plano cartesiano. Una función cuadrática va a ser tipo, bueno, va a ser de horizontal, vertical. Esta sí es otro tipo. La que hice anteriormente era en el otro sentido, pero bueno. ¿Cuál sería la raíz de esta función? Suponiendo que está justo aquí y está por acá ya. ¿Cuáles serían las raíces? ¿Tiene raíces o no tiene raíces primero? Sí tiene. Tiene dos raíces. Ajá, dos raíces. ¿Cuál sería la primera raíz? La primera raíz sería que sería ¿cuánto? Sería Menos 3. genial. Menos ¿Y cuál 3. sería la siguiente? 4. Genial. Entonces esto tiene dos raíces, menos 3 y 4. Dominio, menos infinito a más infinito, porque es polinómica. Recuerden, las funciones lineales cuadráticas son polinómicas. Esas van siempre de menos infinito a más infinito en el dominio. El recorrido viene desde abajo y llega justo hasta aquí, se podría decir. Bueno, supongamos que llega hasta aquí. Significa que va desde 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, rápidamente. Entonces, el dominio es de menos infinito hasta más infinito. Eso es en X. El recorrido, ¿cuál sería el recorrido? Viene desde menos infinito y llega hasta un máximo, ¿hasta dónde? De menos infinito hasta más 5. ¿Sí ven? Llega justo hasta este punto, que es el 5. Y ya para terminar, las raíces son menos 3 y 4. Bueno, eso vamos a ver nuevamente rápidamente ya en la siguiente clase. Esto era solo como una introducción, haciéndoles acuerdo de qué es dominio, recorrido, monotonía, bueno, me faltó, y raíces. Son esos 4 que siempre van a analizar. Entonces, nos vemos en la siguiente hora. Cualquier duda, bueno, les aclaro porque creo que ya se me fue hace el tiempo. Sí. Entonces, nos vemos en la siguiente hora. Cualquier duda, me la dicen para la próxima clase. Ah, y vamos a tener lección para los que llegan a tarde la próxima semana. ¿Sí?
Entonces, nos vemos.